Hay un modus operandi. Esta semana quedó claro y nos ayuda a entender mejor el programa, el plan de destrucción sistemática de un gobierno que dice lo que viene a hacer. Milei dice, vengo a destruir al Estado desde adentro, pero cada vez podemos entender mejor qué significa, cómo lo está haciendo y qué consecuencias tiene. Y como decía, hay un modus operandi, lo escuchamos esta semana en boca del director, el jefe de clínica del Hospital Español, uno de los hospitales que está en la mira de este gobierno para privatizarlo, que según dicen en la Casa Rosada ya tiene un comprador interesado. Y cuando uno escucha las entrevistas que dan los médicos del Español, te dicen, no nos aumentan el sueldo desde enero, ya nos avisaron que no nos lo van a aumentar tampoco en los próximos meses, y eso hace que cada vez más profesionales se vayan, porque pueden ganar el doble o más trabajando en el sector privado, haciendo guardias, trabajando para prepagas, para clínicas privadas, y pueden ganar 3 veces, 4 veces más si se van a hacer el mismo trabajo que están haciendo aquí en Chile, en Uruguay o en Paraguay. Y cada vez que se va un profesional, no viene a nadie a reemplazarlo. Y de esta manera un servicio que debería contar con 12 o 14 profesionales está trabajando con 6. Mientras, y esta es la parte perversa, se ejecuta parte del presupuesto asignado para el Hospital Español, aparecen camillas nuevas, se pintan las paredes, se lo pone a punto para que cuando venga el comprador lo pueda recibir impecable, llave en mano. El caso del Español es, diría, casi un ejemplo arquetípico de un negocio corrupto hecho desde el Estado. Porque el Hospital Español estaba a punto de la quiebra, fue llevado a ese punto por sus dueños privados durante el gobierno de Mauricio Macri. El Frente de Todos toma la decisión de recuperarlo a través del PAMI, que era el principal demandante de servicio del Hospital Español, y entonces dice, bueno, en vez de tercerizar eso y que sea un prestador, ya que está en una situación crítica, vamos a hacer la inversión necesaria para que sea del Estado, para que sea del PAMI. Y se hace esa inversión, gestión Luana Volnovich. Se recupera el Hospital Español, se lo pone a punto, se lo transforma nuevamente en un centro que atiende prácticamente toda la demanda del PAMI en la zona. ¿Para qué? Para que algunos años más tarde venga un gobierno corrupto y entreguista y por una cantidad que no se justifica ni pensando en lo invertido para recuperarlo, ni pensando en el valor de los servicios que le presta el Estado, se lo vende a un privado que seguramente lo hará funcionar como negocio mientras sea sencillo hacerlo y luego lo vuelva a vaciar, lo vuelva a abandonar y el ciclo empiece una y otra vez. Es paso por paso lo mismo que se hizo en su momento con aerolíneas, ¿eh? Se la vende, una aerolínea robusta, se la vacía y luego el Estado tiene que invertir un montón de dinero para recuperarlo. Y ahora que ese dinero está invertido y la empresa no da pérdidas, el gobierno de Milei saca un decreto para volver a privatizarla. Y decía, hay un modus operandi porque esta semana escuchamos también a decanos, a rectores, a profesores, a estudiantes, que describen que lo que está sucediendo en las universidades es exactamente lo mismo. Hay una decisión política de no aumentar los salarios, una decisión política de no reemplazar al personal que se va, porque esos salarios van quedando desfasados, y un profesor universitario, insisto, puede ganar el doble o el triple si se pasa a una universidad privada.
y puede ganar 3, 4, 5 veces más si se va a enseñar a un país limítrofe, y de esa manera continúa el vaciamiento. Por supuesto que nadie ya a esta altura del partido no lo sé, no les quiero dar ideas, pero digo, no me imagino que un día salga un decreto diciendo deja de existir la UBA, o que salga un decreto diciendo se prohíbe la educación universitaria pública en la Argentina. Hay formas más sutiles y más odiosas de hacer ese trabajo de vaciamiento que deriva en la destrucción. Porque eso es lo que está haciendo Milei, y lo dijo él mismo, destruyendo el Estado desde adentro. ¿Y qué es destruir el Estado desde adentro? Bueno, es destruir el sistema público de salud para que cada vez haya menos hospitales en manos del Estado Nacional. Lo dijeron en el propio gobierno esta semana, una nota excelente que publicó John Eguier acá en El Destape. No queremos que ningún hospital público quede en manos del Estado Nacional. A los que puedan venderse como el Español se venderán para que sigan brindando prestaciones en manos de privados. Otros, aparentemente, tienen interesados, pero ya no para comprar el hospital y seguir brindando el servicio, sino porque están interesados en el negocio inmobiliario, en los terrenos donde funcionan esos hospitales. Uno es el caso del Laura Bonaparte, cuya liquidación fue frenada por sus trabajadores y también por la solidaridad de la sociedad esta semana, pero que sigue estando en la mira del gobierno, y que es un edificio con un valor en sí mismo y que además está ubicado en un predio que tiene un valor inmobiliario muy importante, con más de un grupo encargado en esas tareas interesado en obtenerlo. Y los que no, el gobierno planea hacer lo mismo que hizo en los 90 Menem con la educación, transferírselo a las provincias sin los recursos necesarios, y de esa forma que las provincias sean las responsables finalmente cuando el servicio empiece a empeorar y desaparezca, porque hoy en día no están en condiciones los estados provinciales de hacerse cargo, por ejemplo, de un hospital como el Posadas, por ejemplo, de un hospital como el Cruce, absolutamente neurálgicos, cruciales en la calidad de vida y en la expectativa de vida de millones de argentinos, y que sin embargo van a ser dejados en el abandono. Y no es solamente la salud pública, la universidad pública, es también la seguridad vial. Esta semana salió un decreto que desregula el transporte de larga distancia, y la semana que viene va a salir otro que planea proponer la privatización de más de 8.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales en la Argentina. Eso significa que aquellas que tengan alta demanda van a tener, obviamente, un concesionario privado que a cambio de un cuantioso peaje haga el mantenimiento, pero aquellas que tengan una demanda un poco más baja quedarán abandonadas. Imagínense entonces, no va a haber regulación a los micros que van a hacer los transportes, y tampoco va a haber nadie responsabilizándose por la calidad de las rutas. Es una sentencia de muerte anticipada para miles de argentinos, y cuando empiecen a suceder esos accidentes, nadie va a poder decir que no sabía lo que estaba pasando, porque está todo sucediendo a la luz del día. De la misma manera que es una sentencia de muerte anticipada para miles de argentinos y de argentinas la decisión de retirar los remedios, la cobertura de remedios del PAMI, algo que no es novedoso, que ya tiene más de un mes, pero que lo sigo mencionando porque estamos hablando de gente que va a vivir menos y va a vivir peor por una decisión política. Aquel que no puede acceder, sobre todo un adulto más grande, que no puede acceder a la medicación, está perdiendo tiempo de vida y está perdiendo calidad de vida por una decisión política. Y algún día los responsables de esa decisión política deberán ser juzgados, por lo menos por abandono de persona, si acaso no les cabe una pena más grande, porque están matando gente. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Milei. Eso significa exactamente destruir el Estado, lo que vino a hacer el gobierno de Milei
y que no podría ser sin un montón de complicidades. Y aquí también hay un capítulo que me parece que es importante destacar. Milei está teniendo cómplices, está sabiendo constituirse de cómplices en todo el sistema político para poder avanzar como lo estuvo haciendo. Cada vez menos, es cierto. Hoy el oficialismo pelea, y cuando digo pelea en realidad es una forma de decir, debería decir más que pelea. Negocia, corrompe, compra votos suficientes para alcanzar apenas un tercio de la Cámara de Diputados. Hace unos meses pagaba ese precio, pero para alcanzar la mitad de los votos. Se está achicando ese espacio de complicidad y probablemente esta semana con el veto universitario haya hecho una de más. Haya hecho una de más en ese sentido, poniendo en riesgo parte de ese capital político que le permitió avanzar hasta acá. Las cosas están sucediéndose muy rápidamente. Van solamente 10 meses de gobierno. No es normal ver este grado de deterioro en solamente 10 meses de gobierno. El miércoles a la mañana, antes de la sesión en la cual el Congreso terminó ratificando el veto a la ley de financiamiento universitario, había 20 y pico, 30 facultades tomadas en todo el país. El miércoles a la noche había más de 60 y durante el día jueves se sumaron todavía 10, 15 más, en un proceso que por la velocidad en la cual se está desarrollando y sobre todo por la amplitud de su alcance, porque es verdaderamente federal y porque hay una universidad, o hubo o va a haber en los próximos días, una universidad, una facultad, una sede, un rectorado tomado prácticamente en todas y cada una de las provincias de la Argentina, y porque están además tomándose facultades históricas que nunca habían pasado por un proceso así, como Derecho en la Universidad de Córdoba. Hay 7 facultades de la Universidad de Córdoba tomadas, algo de lo que no hay recuerdo por lo menos desde mediados de la década del 90 y en algunos casos, como en el caso de Derecho, todavía mucho más atrás, porque está habiendo enormes manifestaciones y tomas en provincias donde Milei ganó mayoritariamente el balotaje, como Córdoba, como Mendoza. Esto da cuenta de un proceso que probablemente haya ingresado en una etapa diferente, donde esa supuesta paciencia que había está encontrando acaso un límite. Límite que terminaremos de conocer cuando veamos si la dirigencia política está a la altura o no de lo que está sucediendo por abajo. Porque el reclamo por abajo es claro, es contundente y no es exclusivo ya de un sector. Hemos visto en la marcha de por la universidad a sectores que no son universitarios, hemos visto en la marcha por los jubilados a sectores que no son jubilados. Y vemos incluso en los debates que se dan en estas asambleas cuestiones que exceden a la política universitaria, porque el problema de alumnos y también de docentes que después del día 20 de cada mes no pueden asistir a la universidad porque ya no les alcanza para el pasaje, bueno, es una discusión un poco más amplia que simplemente el salario de los docentes. Y parte de las escenas que vimos esta semana, cuando vimos que Javier Milei fue recibido con una andanada de puteadas, cuando trató de armar una operación de prensa yendo a saludar a los empleados de un comercio donde se había refugiado un agente provocador que había ido a la marcha a provocar, junto con los policías de civil y matones de civil que aparentemente están reclutados en Twitter, y que con la tuya, con la nuestra, tienen como tarea hacer de escolta a esos provocadores. Y decía, Milei fue a ese lugar, una visita programada, preparada por su aparato de propaganda, que sin embargo se vio interrumpida por puteadas, por silbidos, a él, a Karina Milei, a Adorni,
No casualmente, nombres que suenan como posibles candidatos para el año que viene. Digo, no casualmente que se muestren en este tipo de acciones con el presidente. Le pasó también a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue a inaugurar una sede de la Libertad Avanza en Santa Cruz y se tuvo que ir a los huevazos. Sucedió que ayer el lanzamiento de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, estaba convocado para hacerse en una plaza en el centro de La Plata y se tuvo que mudar a último momento un club en las afueras de La Plata para que solamente entren las 300 personas que pudieron llevar y no sufrir algún tipo de escrache. Y por supuesto, como ya habrán escuchado muchísimas veces esta semana, la violencia es mala, repudio todo tipo de violencia. Todo eso es cierto. Ahora, no es menos cierto que la violencia no nació en el que le revolvió una patada a alguien que fue a provocar una marcha, o en el que putea al presidente, o en el que le tira un huevazo al presidente de la Cámara de Diputados, sino que la violencia nace desde las decisiones del gobierno. La violencia de robarte un tercio de tu salario, la violencia de condenar a muerte a tu abuelo que ya no puede conseguir los medicamentos, la violencia de no saber dónde vas a vivir porque no te alcanza para pagar el alquiler, de perder tu trabajo, de perder tu empresa. Y además de ser mala, la violencia es imprevisible. Y cuando se alimenta la violencia, como alimentó este gobierno en el fondo y en las formas, se empieza a jugar con fuego, y un fuego que no se sabe hasta dónde pueda expandirse. Sobre todo cuando no aparece todavía en la oposición nadie que sea capaz de darle un canal a toda esta insatisfacción, toda esta bronca, a todo este dolor, que haga pensar que si hacemos las cosas bien, en poco tiempo podemos empezar a reconstruir nuestro país. Y eso genera más desesperación y más posibilidades de que la violencia termine desbocándose. Pero no se equivoquen, no se equivoquen. No es una buena noticia que se desboque la violencia. No lo es para el pueblo, que siempre queda del lado malo del palo, del lado malo del cañón. Y con esto no digo que haya estado mal lo que sucedió o que haya estado bien, porque yo puedo hacer mi análisis muy cómodo desde acá, pero realmente no sé cómo reaccionaría si tuviera que ver cómo mis hijos no pueden acceder a la universidad que planeaba para ellos y a una vida mejor que planeaba para ellos, como mis abuelos, con los que uno pensaba quizás compartir 5, 10, 15 años más de vida, y ahora sabés que van a ser muchos menos porque ya no pueden tomar los medicamentos para la presión porque no alcanza. Yo entiendo entonces ese impulso violento. Lo que digo es ojo, porque cada vez que hubo violencia, la sangre la puso del mismo lado. Y porque del otro lado hay psicópatas que están dispuestos a utilizar esa violencia como excusa para ejercer aún más violencia estatal. Una tal Patricia Bullrich, por ejemplo. Y ojo a las novedades que están apareciendo en el caso Maldonado, ahora que le sacaron la causa al juez Geral, que es el muñeco que había puesto Macri en su momento para encubrir, y están investigando en serio. Patricia Bullrich, responsable de todos estos operativos, con volquetes con piedras en las marchas, con infiltrados que empezamos a ver durante su primera gestión, yo no me olvido, en las marchas por Maldonado justamente, en las marchas por el Día de la Mujer, el mismo modus operandi que ahora.
y gente que está dispuesta a avanzar en el operativo represivo. Porque la semana pasada la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley antimafias, que entre otras cosas establece que en situaciones excepcionales la policía va a poder hacer allanamientos sin orden de un juez, va a poder hacer detenciones sin orden de un juez, va a poder hacer intercepciones de comunicaciones sin orden de un juez. Y eso, y perdonen si lo que les digo suena muy de ciencia ficción, muy alejado, muy alocado, pero estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción, muy alejado y muy alocado. Cuando vemos la presentación de Elon Musk de sus robots con forma humana, que podrían sin ninguna duda, cualquiera que haya visto media película de ciencia ficción lo sabe, podría sin ninguna duda transformarse en la nueva herramienta para el ejercicio de la violencia del Estado, así como en su momento fueron los drones, que revolucionaron la guerra porque permitían matar a distancia. Ahora van a poder, con estos nuevos robots, que insisto, ya no son ciencia ficción, ya existen en prototipos, pero es cuestión de meses, de años que se empiezan a producir en masa, y teniendo en cuenta el interés que tienen estos megamillonarios y que nosotros les venimos contando en el experimento anarcocapitalista de Milei, porque es un experimento que significa un mundo sin reglas para el capital, que es lo que ellos tienen, capital. Bueno, a mí el futuro me empieza a dar un poco de miedo, porque no tengo ninguna duda de que Bullrich, Milei y compañía no dudarían ni un instante en comprarle a Elon Musk sus robotitos para mandarlos a reprimir las manifestaciones. Y ese futuro oscuro debe ser contrastado con un futuro luminoso, con un futuro brillante. Esa es nuestra tarea ahora para oponernos al escenario distópico, apocalíptico que nos trae Milei. Y en ese sentido, y con esto voy terminando, lo que pasó esta semana en más de 60 facultades y universidades del país, me parece que es el inicio, o que puede ser el inicio, si se lo cuida, si se lo hace crecer, del final de esta historia terrible. ¿Por qué? Bueno, en principio, y esto es algo que sabe cualquiera que haya participado de una toma, yo lo hice estando en la secundaria, una toma es una medida de fuerza extraordinariamente viva, porque no estás marchando de un punto A a un punto B, no estás quedándote en tu casa en vez de ir a trabajar, sino que estás permaneciendo en un lugar y compartiendo un lugar con mucha gente que tiene por lo menos intereses comunes en ese aspecto, y en un estado de efervescencia, donde se discute, donde se debate, donde se habla política, donde se establecen relaciones personales, conocés gente, te cruzás con estudiantes que están en otro turno, que van otro día, que participan en otra carrera. Se empiezan a discutir asuntos que empiezan obviamente por la problemática local, por el problema de cada facultad, pero después se vuelven más generales y se discute obviamente todo el sistema universitario y después se vuelven más generales todavía y se discute todo el país y se discute el mundo. Son muchas horas de vigilia donde lo único que se hace es hablar y hablar de política, o no lo único, pero lo principal que se hace es hablar y hablar de política. Y no es casualidad que a lo largo de la historia de tomas estudiantiles y de peleas estudiantiles se hayan nutrido movimientos políticos que terminaron siendo muchísimo más amplios. Y no voy a dar ejemplos porque cada ejemplo que pueda dar es un lugar común. Pero ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. Pero además de eso, y en este caso en particular, y acá me parece que es lo más interesante, es lo que me da una luz de esperanza en el medio de este momento tan oscuro,
es que en una jugada, a mi entender, equivocada por parte del gobierno, si esto fuera una partida de ajedrez, es cuando ves un peón libre y decís, ya está, me tiento, lo voy a tomar. Y una vez que haces la jugada te diste cuenta que caíste en la trampa y que corriste la ficha que sostenía toda tu estructura. Y al insistir con el veto en el Congreso, el gobierno clausuró esa discusión. Ya está, la ley de financiamiento tal como se votó no existe más. El presidente la vetó, el Congreso trató de revertir el veto y no pudo. Si mañana aparecieran los votos no se puede volver a discutir. Y eso obligatoriamente lleva a que todos estos debates que se empiezan a dar y que se están dando en cada uno de estos ámbitos tengan que empezar a mirar al futuro, porque esa batalla ya está, ya terminó, ya la perdiste, y hay que empezar a pensar qué hacemos a partir de ahora para seguir dando esta pelea. Y entonces ese ejercicio que tanto costó desde diciembre hasta este momento, que es de dejar de mirar para atrás y empezar a mirar para adelante, porque la respuesta a este gobierno no está atrás, sino está adelante, el gobierno nos está obligando a hacerlo. Porque obviamente no se terminó acá esta discusión. No podés clausurar con 85 diputados un debate de las características que tomó en los últimos días el debate universitario. Pero por otro lado no podés seguir discutiendo lo que estabas discutiendo hasta el miércoles, porque ese capítulo ya se terminó. Lo que se va a encontrar después de este fin de semana largo del país, el lunes, es a miles, decenas de miles, cientos de miles de estudiantes en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mendoza, discutiendo el futuro. Y eso, exactamente eso, es el lugar donde este gobierno no tenía que estar.